Muy buenas tardes a todos. En nombre de todo el comité organizador, queremos agradecerle por acompañarnos en esta nueva sesión del seminario de estudiantes, a los que nos acompañan de forma presencial y también a los que nos acompañan virtualmente. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a nuestro compañero Sergio David Zapeta, quien nos va a presentar la charla titulada Modelación y análisis en un problema de congestión. Les voy a comentar un poquito acerca de Sergio. Sergio hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente se encuentra cursando su último semestre en la maestría en ciencias con orientación en matemáticas básicas aquí en el CIMAD, bajo la dirección del doctor Héctor Cham. Las áreas de interés de Sergio son las ecuaciones diferenciales parciales y el cálculo de variaciones. Sergio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en este seminario y a partir de este momento te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy les quiero hablar un poquito acerca del trabajo que estoy realizando con el profesor Héctor Chang para mi tesis. Les vamos a ver un pequeño problema de congestión en un grafo. Primero voy a empezar dando una motivación de digamos, algo un poquito en la vida real de lo que vamos a modelar. Entonces pensemos tener una ciudad, ¿sí?, donde pues en un futuro vamos a ver que justamente vamos a tener los vértices que van a representar, podría decir, ubicaciones, y las aristas, carreteras, caminos, cosas así. Y lo que queremos es encontrar de alguna manera, bueno, tenemos una ciudad donde pues ciertas personas viven en ciertos lugares y las personas quieren viajar pues a sus trabajos. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de personas ubicadas con cierta distribución en sus casas y quieren moverse a sus trabajos. Pero de alguna manera queremos, bueno, cada persona quiere optimizar su tiempo de alguna manera. Podría ser de diferentes formas. Podría ser minimizar el tiempo, minimizar el costo de viaje y muchas otras cosas. Entonces pensemos en este problema. Entonces, ¿cómo vamos a plantear ya directamente el problema como un problema matemático? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un grafo dirigido, donde pues vamos a tener un conjunto n que van a ser los vértices, y en las aristas, nuevamente, n van a representar como los puntos de inicio y de llegada, y las aristas e van a ser como los caminos por donde podemos transitar. Vamos a considerar un subconjunto de n por n, un subconjunto A de ese producto cruz. ¿Y qué es lo que va a hacer ese subconjunto? Ese subconjunto es un conjunto de parejas ordenadas que nos va a representar más o menos qué masa, qué población queremos mover de un punto hacia otro. Justamente está indicada en la tercera parte. Entonces vamos a tener una función gamma que va del subconjunto A R más a los reales positivos, y para cada par de puntos en X vamos a definir esto, ¿sí? Esta gama sub XY justamente representa la masa que vamos a querer mover del vértice X al vértice Y, ¿sí? Y para cada arista vamos a definir una función creciente y continua. Esa función va a ser G sub E. G sub E porque pues tenemos una para cada arista. Esa G sub E va a representar más o menos, o nos va a ayudar a cuantificar la dificultad de atravesar esa arista, ¿sí? Es creciente y es creciente porque pues es algo bastante intuitivo que entre más masa está atravesando esa arista, va a ser más difícil atravesarla. Y por último vamos a definir el conjunto CXY como el conjunto de todos los caminos que van de X a Y, y C el conjunto total de todos los caminos en el grafo. Vamos a tener nuestras primeras ecuaciones que las vamos a interpretar como conservación de masa, ¿sí? La primera, y vamos a definir para cada camino que tengamos en C, vamos a agregarle un peso, vamos a agregarle un valor a cada camino que le vamos a llamar el flujo sobre el camino, ¿sí? Ese flujo va a ser un número no negativo representado por Q de W. Entonces, Q como un conjunto total lo vamos a llamar una distribución de flujo sobre los caminos, y debe cumplir esto justamente.
¿Qué significa esto? Significa que justamente lo que queremos, la masa que queremos transportar del nodo X al nodo Y, justamente lo mandamos entre todos los caminos, ¿sí? Aquí tenemos todos los caminos que van de X a Y. Sumando todos esos caminos, justamente vamos a mandar toda la masa que queremos mandar. Y dada una distribución de flujos sobre los caminos Q, vamos a definir una distribución de flujos, pero ahora sobre las aristas, que va a ser algo bastante intuitivo también. Ese flujo sobre las aristas va a ser qué tanta masa está atravesando esa arista. Y pues se va a definir mediante esta ecuación, que pues estamos sumando el peso de los caminos para cada camino que pasa por la arista E, ¿sí? Justamente esto. Y se va a llamar la distribución de flujos sobre las aristas inducido por Q, si la encontramos mediante esta ecuación, ¿sí? Bueno, estas dos ecuaciones las vamos a conocer como las vamos a llamar como conservación de masas. Es algo bastante intuitivo. Vamos a ver un ejemplo de cómo está funcionando esto. Entonces pensemos en este grafo, ¿sí? En este grafo, donde queremos ir del punto A al punto B, y vamos a suponer ahorita por simplicidad que solo queremos mandar masa de A a B, y todas las demás parejas pues van a ser 0, justamente como está escrito acá. Y vamos a suponer que queremos mandar una masa de 1. Entonces, por ejemplo, podemos definir ahí 3 caminos, y a cada uno le asignamos un flujo. Por ejemplo, el camino rojo, que es este más o menos, le asignamos un flujo de 1/8, al azul un flujo que es directamente a la línea horizontal, un flujo de 1/2, y al camino negro, al camino negro le asignamos un valor de 3/8. Vean que este justamente cumple con las condiciones que hemos dicho. La suma vamos a ver, esta primera ecuación justamente se cumple acá. Digamos que gamma de AB es 1, que justamente es la suma de estos 3 vértices que están por acá, de esas 3 aristas que salen de A. Y a partir de tener la distribución sobre los caminos, pues podemos encontrar fácilmente la distribución sobre las aristas, que es algo bastante intuitivo. Por ejemplo, en las aristas por donde solo pasa un camino, pues directamente su flujo es el flujo del camino. Por ejemplo, en la arista D pasa tanto el camino rojo como el camino azul, simplemente pues sumamos los dos flujos. Y lo mismo con el de acá, ¿sí? Esto es bastante intuitivo. Ahora vamos a agregarle un poquito más de datos, y lo que vamos a agregar es justamente agregarle pues la idea de los pesos o los costos de transitar por un camino, que es justamente lo que vamos a querer optimizar al final del día. Entonces, si tenemos ya una distribución de flujos sobre los caminos Q, y bueno, y por ahí podemos calcular su distribución de flujos sobre las aristas asociadas, y a cada camino W le vamos a asignar un costo de ir por ese camino. Y este costo va a depender tanto del camino como de la distribución de flujos sobre las aristas. ¿Y qué va a ser de esta manera? Va a ser la suma, vamos a sumar sobre todas las aristas que están en el camino, pues el peso de ir por cada arista, ¿sí? Bastante intuitivo también esta idea de costo. Y bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que queremos. Queremos de alguna manera, como mencionamos al principio, queremos de alguna manera encontrar un óptimo, ¿sí? Queremos que pues las personas viajen por de alguna manera el camino óptimo, y eso tiene una definición un poquito más formal que se conoce como el equilibrio de Wardrop, y la definición formal sería esta, ¿sí? Una distribución de flujos sobre los caminos, y respectivamente tomamos en cuenta la distribución de flujos sobre las aristas, y se considera un equilibrio de Wardrop si cumple esta igualdad, que es justamente lo que habíamos mencionado, que el costo de ir por el camino W es justamente el mínimo entre todos, ¿sí? Bueno, podría haber más de un mínimo, así que es un mínimo, más que el mínimo es un mínimo. Y esto se debe cumplir para cualquier Q de W que sea mayor a 0. ¿Qué significa esto? Significa que si mandamos masa por un camino, pues ese camino tiene que ser un camino óptimo, ¿sí? Justamente esa es la condición de por acá. Y los caminos donde Q de W es 0, pues realmente no nos interesan, porque no los vamos a usar. Solo nos interesan
los que son mayores a 0. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Hay un teorema que justamente nos ayuda a resolver el problema de manera más simple, porque si se dan cuenta acá, lo que estamos buscando, si queremos buscar de alguna manera un equilibrio, es buscar esta distribución Q. Pero esta distribución Q está sobre todos los caminos que están en el grafo, y ese conjunto es un conjunto demasiado grande. Entonces, tenemos un teorema que nos ayuda a establecer una equivalencia con algo un poquito más sencillo. Entonces nos dice que Q e I son un equilibrio de Wardrop, sí y solo sí, pues son mínimos de este problema, sí cumplen este problema de minimización, donde aquí tenemos pues justamente esta la antiderivada de cada función G. ¿Sí? Ok, bueno, este teorema es muy importante porque justamente nos ayuda a simplificar el problema. Aquí hay un detalle importante, no sé por dónde voy a hacer la pizza. Ya vimos en el ejemplo anterior que dado Q, podemos fácilmente encontrar I, ¿sí? Con la ecuación que habíamos puesto anteriormente. Pero la primera pregunta es, ¿será que podemos hacer lo contrario? Dado I, podemos regresar a Q. Entonces, pues veamos, justamente acá está. Dado Q, fácilmente encontramos I mediante esta ecuación, ¿sí? De manera sencilla. Ahora, queremos ver lo contrario. Porque este problema, si se dan cuenta, al final del día está sobre las Is, o sobre las distribuciones sobre las aristas. Entonces, okay. Para hacer eso vamos a empezar con un par de definiciones, un par de notaciones para simplificar todo. Entonces, si tenemos una arista, vamos a definir E-, la arista E, vamos a definir E- como su vértice inicial y E+ como su vértice final, ¿sí? Y para cada vértice en el grafo, vamos a definir la divergencia en el vértice. Y la divergencia va a estar dada por esta ecuación, que de hecho es algo bastante intuitivo, que nuevamente se parece bastante a la idea de divergencia en el caso continuo. ¿Qué es lo que hacemos ahí en la divergencia? Lo que estamos haciendo es analizar todos los flujos que salen menos todos los flujos que entran, ¿sí? Nuevamente es la idea intuitiva de lo que es divergencia en el caso continuo. Entonces tendríamos esta ecuación. Nuevamente aquí estamos sumando todos los flujos sobre las aristas que salen menos todos los flujos sobre las aristas que entran. Ok, y vamos a simplificar un poco el problema, porque inicialmente podíamos enviar masa, digamos, teníamos definida gamma de XY para cualquier pareja en su conjunto A. Pero vamos a simplificar el problema y vamos a pensar que solo queremos enfocarnos en enviar una masa de un punto X a un punto Y, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar transporte de plan unitario, que vamos a mandar solo de una X a una Y fija y todo lo demás cero, ¿sí? Justamente como está acá. Entonces, una gamma de XY es mayor a 0 y pues el resto es 0, ¿sí? Y vamos a decir que una configuración de flujo sobre las aristas I satisface el transporte de plan unitario si cumple esto. Si cumple que la divergencia en el punto inicial es justamente la masa que queremos transportar, la divergencia en el punto final es justamente menos la masa que queremos transportar, y la divergencia en cualquier otro vértice es justamente 0, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, con esta definición vamos a tener el teorema que justamente nos ayuda a regresar, que dice que si tenemos una configuración I que satisface un plan de transporte unitario, entonces podemos encontrar una Q, tal que pues la I inducida es justamente la inicial. La demostración de ese teorema, no voy a hacer la demostración, pero voy a dar como el algoritmo para construir la Q, que al final del día es la demostración, solo que voy a saltarme algunos detalles técnicos acá. Y vamos a ver cómo construir Q a partir de I. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí lo coloqué como una lista de pasos,
Y bueno, voy a ir haciendo énfasis en algunos pasos que son más importantes que otros. Y vamos a empezar tomando un camino sin ciclos que inicia justamente en X, termina en Y, y que justamente todas las intensidades durante el camino son mayores a cero. Justamente este paso 1, pues hay que asegurarnos que sí existe este camino, ¿sí? Entonces, digamos que esto hay que demostrarlo, la demostración no la voy a agregar acá, pero pues sí, este tiene una demostración de que sí existe este camino. Y tomando este camino, podemos definir o podemos calcular justamente la intensidad mínima. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos un grafo cualquiera y pues tenemos acá todos los caminos por ahí. Y lo que hacemos es enfocarnos, vamos a buscar uno específico que no tenga ciclos. Y después, entre todas las aristas que pasan acá, vamos a buscar la arista con el flujo más pequeño, ¿sí? Aquí tenemos 3 aristas. Desde estas 3 buscamos la arista con el flujo más pequeño. Es algo que siempre se puede porque pues, es una cantidad finita. Y bueno, ok. Teniendo ya ese flujo más pequeño, al camino W, que es el camino que seleccionamos al principio, le vamos a asignar el flujo justamente este, ¿sí? El flujo de la arista más pequeña. Después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a construir, a partir de eso, vamos a construir una nueva configuración de flujo sobre las aristas de la siguiente manera, ¿sí? Las dejamos iguales, las aristas que no están en el camino que seleccionamos quedan exactamente igual. Y las aristas que sí están en el camino que seleccionamos, pues le quitamos justamente la arista más pequeña. Y también definimos un nuevo transporte de plan unitario que es directamente el anterior menos lo que restamos, ¿sí? Estos 6. De hecho también este paso 6 también necesita ser demostrado, pero por ahora vamos a suponer que es cierto, y vamos a observar que justamente esta nueva configuración de flujo sobre las aristas cumple el transporte de plan unitario nuevo, ¿sí? El nuevo. Y eso nos permite que podamos repetir este proceso, una cantidad finita de veces, hasta eventualmente llegar a que gamma de XY en algún paso M sea igual a 0, ¿sí? Ok, y pues ahí habríamos terminado con nuestro algoritmo. Un par de detalles importantes, justamente lo que había mencionado, los pasos 1 y 6 pues necesitan demostración porque no es trivial de que si exista un camino que no tenga ciclos y que pase que cumpla esto. No es trivial que exista esto. Y también esta parte, que a la hora de construir nuestra nueva configuración de flujo sobre las aristas, pues cumple el nuevo transporte unitario. Eso lo vamos a necesitar probar. No voy a agregar las demostraciones acá, pero sí tiene demostraciones. Entonces, otra cosa importante es que en cada iteración vamos a seleccionar un camino diferente y a ese camino le vamos a asignar un flujo. Noten que es un camino diferente porque a cada camino le tomamos el flujo sobre la arista más pequeño y le restamos. Así que después de este paso, este camino seguro va a pasar por alguna arista que tenga flujo igual a 0, ¿verdad? Y ya no volvería ya no podríamos volverlo a seleccionar en un siguiente paso. Y por último, esto también es importante, es que al final del día, cuando terminemos, nuestra configuración de flujo sobre los caminos no necesariamente es único, ¿sí? En este caso va a depender de los caminos que vayamos seleccionando en cada iteración, que tenemos bastante libertad, de hecho, al hacer eso. Entonces veamos un ejemplo de cómo funciona esto, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Supongamos este grafo. Tenemos este grafo donde queremos transportar, tenemos justamente gamma de AE igual a 1 y el resto 0, ¿sí? Solo queremos mandar una masa 1 del vértice A al vértice B. Entonces vamos a suponer que tenemos una configuración de flujo sobre las aristas como se ve acá. Lo primero que tenemos que ver es que esta configuración pues satisface todas las condiciones que habíamos puesto previamente, que son justamente estas 3 condiciones, ¿sí? Que veamos eso.
gamma de, vamos a ver, la divergencia del vértice A tiene que ser justamente esta gamma, ¿sí? Y si nos damos cuenta, por acá salen estos tres vértices, perdón, esas tres aristas, la arista AF, AB y AG, que justamente la suma de esas tres aristas suma 1, justamente cumple la primera condición. La segunda condición es que en el vértice final tienen que llegar, pues nuevamente, tiene que llegar esto, o que su divergencia sea negativo esto, que es lo mismo. Entonces justamente al vértice E llegan las aristas de E y la arista KF, ¿sí? Y justamente esas aristas suman 1, que es justamente lo que pedíamos, de que la divergencia sea menos, y por la definición de divergencia es que llegue justamente 1, ¿sí? Muy bien. Y lo otro que tenemos que revisar es que en cada vértice, pues, la divergencia tiene que ser 0, y eso es bastante rápido. Por ejemplo, en estos vértices que solo hay un camino pasando por ellos, pues justamente entra un medio, sale un medio. Lo mismo por acá, en estos vértices, por ejemplo, acá entra un medio, un cuarto, un octavo y sale 7 octavos. Entonces, lo cual tiene sentido, todo esto lo podemos revisar con detalle y justamente cumple. Entonces, según el teorema, a partir de esto podemos construir nuestra configuración Q. Y vamos a seguir el procedimiento que habíamos propuesto. Entonces vamos a seleccionar algún camino que no tenga ciclos y que empiece en A y termine en E, y que y que pase por aristas con flujo estrictamente positivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a tomar justamente este camino, ¿sí? Y al ver este camino AG y CDE, nos damos cuenta que buscamos el flujo mínimo, en este caso es un octavo, ¿ok? Y le asignamos al camino W1, pues le asignamos el flujo Q1 de un octavo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer ahora es construir una nueva configuración de flujo sobre las aristas, que es, nuevamente, si una arista no está sobre el camino que seleccionamos, lo dejamos igual. Por ejemplo, todas estas aristas quedan exactamente igual. Y las aristas que están en el camino, pues le restamos un octavo. Entonces notemos que aquí tenía un cuarto, y aquí quedamos con un octavo, pues este se vuelve 0, porque era el mínimo. Y por acá se resta también, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra nueva configuración de flujo sobre las aristas, y este va a ser nuestro nuevo plan de transporte, que sería ya solo 7 octavos, ¿sí? Y seguimos así. Después, por ejemplo, acá podemos tomar este nuevo camino, este otro camino, si no estoy mal. La misma idea, tomamos el camino, vemos el flujo más pequeño, que en este caso es un octavo, calculamos nuestra nueva distribución de flujo sobre las aristas, restando al camino que seleccionamos y el resto queda igual, y calculamos nuestro nuevo plan de transporte unitario, que sería este de por acá, ¿sí? Nuevamente veamos, lo importante es que esto se va reduciendo y eventualmente tiene que llegar a 0. Entonces aquí nuevamente tenemos un grafo donde pues ya tiene bastantes aristas con 0. Seguimos el proceso. Ahora podemos seleccionar pues aquí podemos seguir el proceso realmente exactamente igual. Seleccionamos un camino, en este caso el camino ABCDE, y el flujo mínimo es un cuarto. Calculamos todo esto y pues obteníamos esto. Podemos seguir así el proceso, seleccionamos W4 por acá, y pues aquí ya nos damos cuenta que al seleccionar W4 ya nos queda como camino único por tomar. Y ese sería nuestro camino 5. W5 sería con flujo 3 octavos. Ok, entonces al final vamos a obtener esta distribución, ¿sí? Siguiendo ese proceso vamos a obtener esta distribución donde tenemos 5 caminos, W1 hasta W5, y que cada uno tiene pues su respectivo peso o su respectivo flujo. Ahora, veamos algo importante, lo que justamente había mencionado, de que Q no era necesariamente único. Entonces, aquí, al principio, pues yo seleccioné este camino, pero podríamos haber empezado por cualquier otro camino.
¿sí? Y eso cambia nuestro resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, si seleccionábamos W1 como este nuevo camino, AFHCDE, pues hubiéramos tenido otra intensidad y nos hubiera quedado otra distribución de flujos sobre los caminos. Ambos, al final del día, ambos, tanto esta Q como esta Q', generan la misma I, que era la del principio. ¿Sí? Entonces, esto justamente era como un ejemplo de que no es única. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En resumen, ¿qué es lo que hacemos acá? Estamos pasando de un problema, vuelvo a repetir, estamos pasando de un problema de encontrar un óptimo en C, ¿sí? Sí, óptimo en C, que C es el conjunto de todos los caminos en el grafo, que es un conjunto realmente grande, a pasar a optimizar algo más simple, a encontrar óptimos en las aristas. Entonces, y de hecho podemos simplificar un poquito más, porque justamente este otro teorema lo que nos dice, este otro teorema lo que nos dice es que dado una I que cumple ciertas características, pues ya podemos encontrar la Q, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a simplificar ese otro teorema también, porque aquí estábamos minimizando sobre J y sobre P, que al final J y P son, veamos que J es la intensidad sobre las aristas y P es la intensidad sobre los caminos. Entonces aquí también todavía estábamos optimizando sobre J y P, ¿sí? Pero este otro teorema nos dice que realmente solo necesitamos la I, porque a partir de I podemos generar la Q, ¿sí? Entonces, veamos. En resumen, podemos obtener este de acá. Ok. Entonces, realmente podemos reescribir el problema a minimizar sobre J, que van a ser las intensidades sobre las aristas de esta función, y lo único que necesitamos es que la J satisfaga gamma, que recuerden que satisfacer gamma era aquellas tres condiciones sobre la divergencia, ¿sí? Entonces lo que queremos es minimizar esta función G respecto a estas condiciones, que estas condiciones son justamente las tres condiciones que habíamos mencionado sobre la divergencia sobre los vértices. Notemos que este problema es minimizar una función de, pues, cierta cantidad de variables, que es directamente el número de aristas que tenemos en el grafo, restricto a condiciones tantas como tenemos como vértices en el grafo, ¿sí? Nuevamente, pasamos de buscar óptimos de un espacio pasamos de buscar óptimos en el espacio de caminos de un grafo a optimizar una función de variables donde la norma de las aristas sujeto a n restricciones, ¿verdad? Y pues esto ya es bastante más accesible, incluso computacionalmente hablando, pues es mucho más accesible. Si esto lo podemos hacer, por ejemplo, con multiplicadores de Lagrange, porque tenemos una función sujeta a restricciones y podemos hallar los óptimos de manera simple, ¿sí? Ahora, bueno, como justamente me sobra un poco de tiempo, pues creo que sería útil ver al menos un esbozo de este teorema, de la prueba de este teorema, porque este teorema creo que es de los más, bueno, es uno de los más importantes de esta expresión. Entonces voy a dar un pequeño esbozo de cómo se prueba este teorema, ¿sí? Pues ese teorema justamente es el que nos ayuda a pasar el problema de minimizar en un conjunto grande a un conjunto pequeño. ¿Cómo vamos a probar ese teorema? Entonces, lo primero que vamos a hacer es bueno, vamos a suponer, en la primera explicación, vamos a suponer que ya tenemos que I y Q, pues ya minimizan ese funcional, minimizan pues esto. Sí, minimizan esto. Y ahora lo que queremos probar es que justamente estos, entonces, son un equilibrio de Warburg. Pero lo que voy a hacer es, voy a tomar otra pareja, JP, otra pareja JP, de, pues,
de configuraciones sobre los caminos y sobre las aristas. Es decir, aquí vamos a tener que esto pues debe cumplir las dos condiciones de conservación de masa, que era que todo, vamos a ver, W en CXY de PW y que JB pues igual a la suma de todos los W en C, tal vez que está en W de PW. Sí, esto, vamos a tomar esto. Una pareja que cumple esta conservación de masa, que no necesariamente es como es cualquiera, ¿sí? Lo importante es ver que si definimos esta nueva función como f de lambda igual a una combinación lineal, de hecho, podríamos tomarlo como 1 menos lambda i o q más lambda p, ¿sí? Esto nos va a dar, nuevamente nos va a volver a dar una configuración de flujos sobre los caminos y pues su respectivo 1 menos lambda i más lambda j, pues también nos va a dar una nueva configuración de flujos sobre las aristas, donde pues estos son como esta pues es la puesta de acá, ¿sí? Ahora, como sabemos por hipótesis que esto minimiza, entonces esta función de acá debe cumplir que su derivada respecto a lambda, el lambda, digamos, en cero positivo, evaluado en cero positivo, tiene que ser estrictamente mayor a cero. Bueno, mayor o igual. Puede ser mayor o igual, ¿sí? Porque esa es la idea de minimizar. Para que minimice, justamente se debe cumplir esto. Usando esto, quiero ver, creo que aquí estoy, creo que se ve. Bueno, y ahí está. Entonces, a la hora de derivar esta expresión, pues obtenemos justamente, vamos a ver, al derivar esto, perdón, no, esto todavía no tiene sentido. Esto es okay. ¿Quieres minimizar eso? Sí, exacto, sí, gracias. Lo que queremos minimizar es esto. Entonces, realmente el que tiene un mínimo en cero es esta función. Es esta evaluada en esta expresión justamente. Lambda de i más 1 menos lambda de je es esta de acá. Exacto, esta es la que queremos minimizar justamente. Esta es la que queremos minimizar. Y por lo tanto, esta va a tener justamente, podemos llamarla g mayúscula de lambda. Esta g es la que va a tener la derivada en lambda en 0 mayor o igual a 0, ¿sí? Esta es la que va a cumplir esta expresión, ¿sí? Entonces, aquí pues derivamos, aquí podemos derivar, aplicamos pues regla de la cadena y lo que sabe. Y obtendríamos lo siguiente. Y tendríamos, pues tenemos una suma finita, así que la derivada se mete en la suma. Y aquí tendríamos solamente GE de I menos GE de J multiplicado por, de hecho, vamos a ver, aquí sí, solo es esto, solo sería GE de IE multiplicado por esta diferencia. Sí, de ahí solo derivamos y evaluamos 0. Voy a ver si hice el cálculo correcto. Bueno, sí, perdón. Sí estaba bien al principio. Era así. Para que justo considere los círculos. Bueno, al obtener esto, sabemos que esto es mayor o igual a 0 y obtendríamos justamente esta desigualdad, que es la que nos interesa. Entonces,
entonces aquí ya podemos usar que estas dos cumplen, J cumple esta ecuación con P y la otra cumple la ecuación para Q. ¿Sí? Tendríamos esas dos expresiones. Sustituimos acá directamente y tendríamos esta suma, a ver, de W en C, de E en W, y aquí tendríamos justamente la resta QW menos de W. Aquí tenemos dos sumas finitas. Esta y esta son ambas sumas finitas. Entonces podemos reordenar sin ningún problema. Entonces obtendríamos lo siguiente: W en C de... Y aquí tendríamos la suma de E en W, de GE de IE. ¿Sí? Y solo, pues aquí reordenamos estas, ya que son más finitas. Y justamente esto es la definición de L. Si regresamos, aquí está la definición de L, ¿verdad? Esta es la definición de L. Entonces, esto justamente va a ser la definición de L. De QW menos TW de LI de W. ¿Sí? Entonces tendríamos esta desigualdad que de hecho podemos, como S es mayor o igual a 0, obtendríamos lo siguiente: W en C de tendríamos esta desigualdad. Vamos a ver. Voy a retirar esto por favor. Sí. Recordamos. Aquí la J es con P, lo siento. Y la I era con poco al revés. Esto no cambia mucho, solo cambia este orden. Ok, y de acá, de esto creo que sí me lo voy a soltar, no sé qué tanto tiempo tenga. De esto podemos probar una desigualdad, una igualdad que de hecho nos va a resolver todo, que es directamente esta igualdad. De esta desigualdad vamos a sacar esta igualdad, que de hecho es directamente la definición del desequilibrio del cuarto. El cuadrado de esto esta igualdad, perdón. Ok, de acá podemos sacar esta igualdad. ¿Y cómo lo podemos ver así un poquito rápido? ¿Cómo llegar de acá para acá? Pues tenemos esta desigualdad. Y recordemos que Q era, hasta cierto punto, era cualquier pareja. Pero me parece que les invertiste acá, pero acá no. Okay. Con mayor o igual en vez de menor. Ok, sí. Bueno, perdón. Sí, gracias. P era, entonces P es que lo seleccionamos entre todos los posibles. Entonces, en particular, podemos enfocarnos en una P que manda directamente toda la masa en un solo camino. Porque recuerden que esto, la idea de las P's era tener gamma, tener un punto inicial y un punto final, y pues de alguna manera mandar gamma en varios caminos. ¿Sí? Mandar gamma en varios caminos, de tal manera que era óptimo. Pero como al final del día P no es necesariamente óptimo, podemos seleccionar P tal que manda todo en un solo camino. ¿Sí? Entonces esta P puede ser cuando mandamos en un camino específico. ¿Sí? Y
Fijando esto, pues tendríamos que a todo lo mandamos en un camino específico que llamamos la XY, ¿verdad? Y en especial, aparte de mandar en un camino específico, podemos buscar el camino que minimiza a todos. Entonces, en especial podemos buscar al W que cumple justamente esta igualdad, ¿verdad? Porque pues tenemos la opción de seleccionar. Entonces, directamente, tomando el W que cumple, que es igual al mínimo, pues tendríamos la primera desigualdad, que sería esta desigualdad. ¿Sí? Ok, para la otra desigualdad, lo que tenemos que hacer es, pues, darnos cuenta que en particular, bueno, de hecho, la otra desigualdad es trivial porque en particular este es uno de esas posibles opciones, ¿verdad? Entonces, para la otra desigualdad pues es simple. En particular tenemos esto. Por definición de mínimo tenemos esto. Y esto, pues esto es claro porque es la definición de ser mínimo, ¿verdad? Esto lo tenemos y pues al agregar el QW y sumar, llegamos a la otra desigualdad. Y entonces obtendremos la igualdad que deseamos. Ahora, esto directamente, esta igualdad final, directamente nos dice que Q con I son un equilibrio de Wardrop. ¿Sí? Bueno, porque eso es directamente la definición. Recuerden que la definición de equilibrio de Wardrop era... Perdón, me pasé. Es justamente esto. Que L de I es justamente el mínimo. Y la única forma para que esta igualdad sea cierta es que estos sean los mínimos. Porque de por sí estos son mayores o iguales a estos, ¿verdad? Pero la única forma de que esa igualdad sea cierta es que se cumpla esto de acá. ¿Sí? Y eso sería, pues creo que todo lo por hoy. De hecho, este tema se puede, digamos, aquí el modelo es un poquito simple, se puede generalizar un poquito. Primero podemos considerar el problema en el caso continuo. También es una opción válida, digamos, el caso continuo, ver qué pasa en el caso continuo. Otra posible generalización sería tomar GDE que no solo dependa de una arista, sino que dependa de todas las aristas al mismo tiempo, que de hecho tiene un poquito... bueno, aquí, si se dan cuenta, la GDE, cada GDE depende exclusivamente de la arista, de su arista. Podemos tomar, pues, GDE que dependa de todas las aristas al mismo tiempo, y eso, pues, cambiaría un poco el problema, y se podría trabajar en varios otros casos, pero sí se obtienen resultados similares. No sé si hay alguna duda. Creo que... Le agradecemos a Sergio, por favor. Sergio, un detalle de parte del seminario, muchas gracias por habernos acompañado y detenemos la grabación, por favor.